Gracias por continuar con nosotros. De inmediato ya pues le damos la bienvenida formal a José Vicente Haro. Él es abogado, además profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en las cátedras de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Bienvenido. Muchas Muchísimas gracias, gracias por buenos estar días. acá y gracias por el esfuerzo, además, porque Caracas hoy es un día especialmente complicado en temas de tráfico. Ahora, pues estábamos comentando ya, hablando sobre lo que tiene que ver con el monopolio, la diferencia con el oligopolio, pero vamos a profundizar también en lo que significa la carterización. ¿Qué es esto? Sí, efectivamente, la cartelización es una práctica que comúnmente se observa cuando diversas empresas que no tienen vinculación entre sí, pero están en un mismo sector, por ejemplo, el sector farmacéutico, por decir uno de los casos, se ponen de acuerdo para fijar precios, condiciones de comercialización o condiciones de mercado, en perjuicio de los consumidores, en perjuicio de los usuarios, en perjuicio de las personas. Okay. Entonces estamos hablando ya de una definición distinta pues, a lo que bien explicado ya anteriormente sobre monopolio, sobre oligopolio, porque en este caso cartelización ya se refiere a distintas empresas que de un mismo sector con un objeto determinado deciden ponerse de acuerdo, por ejemplo, fijar precios. Okay. Entonces esos precios lo imponen a los consumidores y los consumidores, independientemente de que sean empresas distintas, que sean marcas distintas, los consumidores no tienen otra vía que acogerse a esos precios. Y casos famosos de cartelización han sido casos pues, de las empresas farmacéuticas en Europa, en Estados Unidos, de las empresas ensambladoras de vehículos también en Europa, en Estados Unidos, Okay. y en general a nivel mundial esa es una práctica prohibida. O sea, no es solamente el caso de Venezuela, donde se está prohibiendo, donde ha estado prohibida, Así sino es. en general a nivel mundial, como tú lo decías al inicio del programa, estas prácticas están prohibidas. Ahora, ¿cuándo comienza quizás a tomar parte toda esta actividad del monopolio en Venezuela? Bueno, básicamente hay un periodo importante que es el periodo luego del presidente Medina, pues desde Medina Angarita más o menos hay toda una intención, una preocupación por parte del Estado Nacional, del gobierno, de fomentar la actividad económica. Y en ese sentido, en la medida que fomenta actividad económica, también empieza a pensar en estos problemas, ¿no? En estos posibles problemas que pueden ocurrir como resultado de, bueno, del desarrollo de las empresas, de la industrialización, etcétera. Ahora, una legislación acabada es mucho más reciente, pues. Es mucho más desde los años 90 para acá, pues, que se Okay. empiezan a ver estos temas con mayor atención, ¿no? Teníamos el Okay. caso de lo que se llamó procompetencia o que se llama un procompetencia, pero que era una instancia ultra burocrática y que básicamente no tenía la capacidad de regular toda la actividad económica en Venezuela, ¿no? Y que bueno, y básicamente las empresas fueron ganando espacio de forma indiscriminada sin ningún tipo de regulación. ¿Cuándos o cuáles han sido quizás los principales monopolios en nuestro país, José Vicente? Sí, aquí hay que mencionar varios casos, ¿no? Porque uno tiene que distinguir entre los monopolios que se producen, vamos a decir, porque una empresa trata de tener efectivamente el monopolio en el mercado y con eso fijar condiciones de comercialización en el mercado, fijar precios, Okay. e imponer, vamos a decir, su voluntad desde el punto de vista económico, y casos en los cuales hay lo que se llaman monopolios naturales. Por ejemplo, un caso de un monopolio natural que siempre se ha hecho referencia en la literatura venezolana, el caso de lo que fue la electricidad de Caracas. La electricidad de Caracas era una empresa privada, pero era un monopolio natural. Era un monopolio natural porque por diversas razones, vamos a decir, de eficiencia económica, por diversas razones técnicas, por diversas razones de carácter estratégico, bueno, esa empresa tenía la concesión correspondiente para prestar todo el servicio de electricidad en la ciudad de Caracas y lo hacía con parámetros de eficiencia económica, y ese monopolio no fue un monopolio, vamos a decir, buscado, sino un monopolio que se fue obrando a través del trabajo y el esfuerzo de quienes fueron los primeros propietarios privados de la electricidad de Caracas, que luego fue estatizada. Ese es Okay. el caso de un monopolio natural. Luego, casos de monopolio ya, vamos a decir, contrarios a la ley, que de alguna manera se hayan presentado. Tenemos algunos casos que tienen que ver con empresas que fueron
o tuvieron relación con Sidor, con las empresas básicas, y que de alguna manera concentraban ciertas cuotas de mercado en todo lo que es el rubro de cabillas, el rubro del hierro, del oro, del acero, metalúrgico, etcétera. Entonces allí se presentaron unos ciertos problemas de monopolio sobre los cuales la superintendencia por competencia a la que hacía referencia el profesor, efectivamente tuvo que actuar en su momento, tuvo que dictar decisiones en su momento y tuvo que tomar medidas en su momento. Y bueno, otro caso muy famoso que se fue planteado y tuvo decisiones de esa superintendencia y fue a los tribunales, fue el caso Pepsi-Cola, Coca-Cola, y menciono los nombres porque, bueno, son casos que están públicamente en las redes sociales, están públicamente en la internet y son documentos públicos, además, que están en los tribunales. Fíjate que hay personas que defienden el tema de los monopolios porque consideran que en cierto modo han contribuido con el progreso de la nación. ¿Es esto así? ¿Cuáles son los pros y los contras?